La psicología social en el mundo de hoy, por James O. Whittaker, 1979, capítulo 14, página 399. Psicología social de la pobreza. Rubén Ardila, Universidad de Santo Tomás, Colombia. La pobreza es uno de los problemas más antiguos y comunes de la humanidad. Ha existido en todas las épocas de la historia humana y en todos los países, en las civilizaciones más prósperas y en las de menos recursos, en el este y en el oeste, en el pasado y en el presente. Es uno de esos problemas que avergüenza a la gente, pero que nadie ha sido capaz de resolver. La pobreza es fundamentalmente carencia de bienes materiales, pero también algo más que eso. Se trata de un problema socioeconómico, pero a la vez psicológico. La gente nace en un ambiente limitante, con oportunidades mínimas, y aprende a sobrevivir en él. Se acostumbra, sin ser capaz de escapar, o siquiera de intentar hacerlo. Incluso, aunque existan oportunidades iguales, es un hecho que la gente no siempre se muestra capaz de aprovecharlas. Este capítulo está dedicado al estudio psicológico de la pobreza y hace hincapié en investigaciones recientes y en las perspectivas futuras. Su ámbito será el internacional, pues la pobreza no es propiedad exclusiva de los países pobres, ya que existe en los centros más avanzados y en las naciones en desarrollo. Trataremos de incluir estudios realizados en Estados Unidos, donde se ha estudiado el problema muy a menudo, y en otros lugares donde se tienen también estudios de gran importancia. Causas de la pobreza. La pobreza ha estado con nosotros desde siempre en las culturas más florecientes: Egipto, Mesopotamia, China y la India. Abundaban los pobres que se multiplicaban y rodeaban a los poderosos. Todas las grandes cortes tenían su círculo de miseria que les mostraba cuán inestable era su poder y su riqueza. En la era de la historia ya escrita se han ido notando inundaciones, sequías y muertes masivas causadas por la naturaleza que producían una miseria general. También abundan las noticias sobre guerras terribles en las que no hubo vencedores sino tan solo vencidos, y que produjeron una pobreza tremenda que se extendió a todos los campos. Sus consecuencias siempre han sido una elevada tasa de crimen, robos y un enorme sufrimiento humano. Hoy día, e incluso en las tierras de abundancia, es decir, en los países más desarrollados, la pobreza no ha desaparecido. La encontramos en los centros urbanos más poblados: Nueva York, Londres o Tokio. Existe en el tercer mundo, pero también en el primero y en el segundo. Se trata de una pobreza general y ubicua, en el que poco progreso se ha alcanzado. En la actualidad hay, definitivamente, mucha menos pobreza que antaño. Hay menos plagas, menos mortalidad infantil y menos mendicidad,
Pero el problema sigue vigente. Muchos investigadores han hablado del círculo vicioso de la pobreza, queriendo decir con ello que tiende a perpetuarse a sí misma a pesar de los bien intencionados esfuerzos que muchos gobiernos están haciendo en todo el mundo. Provoca la pobreza la explotación económica de un grupo por otro, la dominación política, la discriminación racial y muchas otras cosas. En resumen, puede decirse que son causas de la miseria. Número 1, la falta de recursos físicos en el ambiente, por ejemplo, consumo de los recursos naturales, como sucede en el desierto. Número 2, desventajas físicas o psicológicas. Número 3, estatus étnico minoritario. Número 4, no tener conocimientos sobre oportunidades, derechos y fuentes de ayuda. La pobreza crea apatía, haciendo a la persona víctima fácil de la explotación. La ignorancia, producida por la falta de oportunidades de educación o la falta de conocimiento sobre dónde hallar esas oportunidades, provoca juicios económicos erróneos y por consiguiente un mal empleo de los pocos recursos existentes. Algunas personas dejan de ser pobres y trepan por la pirámide social. Sus hijos se vuelven ciudadanos de clase media y los hijos de sus hijos probablemente lograrán el estatus de profesionales. Por lo mismo, la pobreza puede ser, inciso A, pobreza crónica, cuando resulta imposible romper el círculo vicioso de la pobreza. Inciso B, pobreza temporal, provocada por un retroceso momentáneo que es posible superar. Se tiene pobreza crónica en las personas débiles, deficientemente educadas, por lo general no calificadas, feas, siempre al borde de la enfermedad, torpes y étnica o culturalmente distintas. Véase Allen, 1970. A pesar de eso, no cabe hacer a la pobreza equivalente de la falta de capacidad física o conductual, pues existen muchos factores de naturaleza política que producen pobreza. En muchos casos, una decisión del gobierno respecto a los impuestos, a la creación de empleos o a la automatización cambia radicalmente la situación de los pobres en grandes segmentos de la población. La pobreza siempre tiene muchas causas. Factores físicos, psicológicos y políticos interactúan entre sí para producir este fenómeno. Solo en fechas recientes han presentado los psicólogos programas masivos para erradicar la pobreza.